Bueno, yo soy Javier Sierra, autor de la novela La pirámide inmortal, que vive en este momento su tercera reencarnación. Es una novela muy particular que yo escribí en 2002, cuando se titulaba El secreto egipcio de Napoleón. La reescribí en 2014 y ahora vuelve otra vez a la vida gracias a esta adaptación cómica. Es una novela particular porque trata de resolver un enigma histórico real. En 1799, al final de la campaña francesa de conquista de Egipto, Napoleón Bonaparte le pide a sus hombres unas horas de soledad para poderlas pasar en el interior de la Gran Pirámide en la meseta de Giza. Pero no sabemos muy bien qué es lo que le motivó a querer pernoctar a solas dentro de la Gran Pirámide. Lo que sí sabemos, y ahí es donde nace mi novela, mi historia, es que cuando él emerge de las pirámides, de la Gran Pirámide, de aquella noche, lo hace completamente transfigurado y sus hombres le preguntan qué ha sucedido, qué le ha pasado, y él responde con una frase enigmática, que es el punto de partida de mi historia. Responde que aunque les contara lo que le había pasado allí dentro, nadie le iba a creer. Nunca, ni en sus cartas a Josefina, en Francia, ni en sus memorias cuando las dicta Emmanuel Las Casas en su exilio en Santa Elena, nunca dio detalle de lo que le ocurrió aquella noche en la Gran Pirámide. Pero sí sabemos que al salir de la pirámide, a los 2 días él deja Egipto, regresa a Europa, da el golpe de estado que lo convierte en cónsul y finalmente se acaba transformando en el gran personaje de la Europa del siglo XIX. Del que yo como autor de la historia, me siento especialmente satisfecho. Creo que se ha respetado el espíritu de la novela. Esto no se lo oiréis decir muchas veces a los escritores respecto a sus adaptaciones gráficas y a sus películas. Creo que en parte es también porque yo he tenido una implicación, en fin, un tutelaje de cariño hacia este proyecto y al final eso ha repercutido en ese producto final. Y creo que se ha hecho un esfuerzo absolutamente inédito en el mundo del cómic hecho en España para hacer una superproducción. Hay mucho detalle por parte de la editorial en este proyecto. Se cuentan con grandes sorpresas dentro del cómic para los lectores, viñetas a toda página, desplegables, en fin, cosas que habitualmente no se ven en los cómics de factura nuestra, local, porque la voluntad de este cómic es convertirse en una historia internacional. La novela está ya publicada en muchos idiomas, pero yo creo que la versión cómic va a superar ese hito y va a llegar a muchos más lectores todavía. Así que bueno, eso es un poco la presentación, ¿no? Estamos presentando una superproducción de cómic en español, hecha en España, y estamos ante un cómic que se ha elaborado durante 7 años, que es algo inédito, ¿no? Desde que empezamos a trabajar en 2015 hasta que lo presentamos o lo vamos a presentar en el Salón del Cómic de Barcelona, coincidiendo con su 40ª edición, que también es un momento históricamente importante para el Salón. Bien, pues yo soy Salva Rubio, soy guionista de cómics, sobre todo, aunque he hecho otras cosas, he publicado ensayo, novela, etc. Y en este caso, Norma se dirigió a mí, la editorial se dirigió a mí hace, pues eso, unos 7 años. Por cierto, es un número muy mágico, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Entonces me propusieron algo muy especial, muy distinto, una oportunidad que a un guionista se le da muy pocas veces en la vida, si es que se le da alguna, que es coger un material tan potente como la novela de Javier, La pirámide inmortal, una novela que ya de por sí ha tenido un recorrido, tiene unos lectores y ha tenido un éxito, y además esa novela contiene un universo y unos personajes como Napoleón Bonaparte en momento de máximo vigor de su juventud y cuando más quería comerse el mundo, como luego haría, y toda una serie de personajes, un corifeo muy interesante de intrigas, envidias, rencillas, pero también esperanzas, planes, y una trama que en nuestra historia, Javier, que son unas semanas, ¿no? Sí, exactamente. Pero es una trama en realidad que dura miles de años. Según cuentas tú en la historia, este momento está planificado en la historia desde hace mucho antes de que Napoleón existiera.
Bueno, yo soy Cesc F. Dalmases o Cesc Dalmases, encargado de la parte gráfica, del dibujo. Yo llego al proyecto poco después, o bueno, creo que aún no había terminado de hacer la adaptación también de la novela Victus. Llegó a mí la propuesta por parte de la editorial. Conocía ya a la novela, no había trabajado nunca con Salva en la parte del guión, pero me interesó mucho sobre todo la ambientación, el momento en el que estaba ambientado toda esta historia, ¿no? Sí que a nivel estilístico, al haber adaptado Victus, ya tenía una cierta facilidad a la hora de saber qué recursos necesitaba para buscar documentaciones y intentar trabajar esa época para que fuera lo más creíble posible, dentro también de la peculiaridad del cómic, ¿no? De intentar pues convertir personajes que algunos, o sobre todo los protagonistas, pues son personajes existentes o existieron, que tienen ya unos aspectos que todos más o menos reconocemos, pero que tienes que convertir también al final en protagonistas de una aventura. No diré sencillo, porque producir una página de cómic de este nivel nunca es fácil, pero sí que el guión estaba muy bien terminado, muy trabajado. Ya había un trabajo a nivel literario, si quieres decirlo, en ese sentido. Entonces, cuando te ofrecen un proyecto donde el guión ya está hecho y además está ya revisado seguramente, ¿no? Y varias veces, además con el autor de la novela, hombre, te lo pone bastante fácil. Pero al mismo tiempo también estaba encauzado lo suficiente como para no dejarme hacer demasiado. Te dirigía un poco, ¿no? Claro, que también es interesante para el dibujante, ¿no? Hay que ser conscientes de que es una auténtica proeza trasladar una novela de casi 400 páginas a un cómic de 80. Es decir, que el trabajo de síntesis es muy grande y hay muchas cosas que se dicen en la novela que lo tienen que decir gestos, detalles en el fondo de la viñeta. En fin, hay mucho lenguaje no verbal que tiene que suplir al verbal. Desde ese punto de vista, desde luego, es un auténtico milagro. Yo he estado como pequeños saltamontes en esta historia porque he aprendido mucho también de esa traslación. Bien, soy Jesús Roca, ilustrador. En este caso, digo ilustrador porque hago varios trabajos dentro de la ilustración. En este caso, color. Era la primera vez que ponía color a un proyecto de una editorial española. Siempre he trabajado para Francia y Estados Unidos. Francia se parece bastante más a lo que se produce aquí. Estados Unidos es bastante distinto. Había el reto precisamente de que se notara, por una parte, que era un producto histórico de aquí, producido desde aquí. Al mismo tiempo, mi reto personal es ambientar el cómic de forma que el lector se imbuya dentro de cada escena, se sienta parte de esa escena y conservar las sensaciones que Javier puso en la novela. También me la leí, intentaba precisamente captar la sensación que quería transmitir cada uno de ellos en el resultado final. De hecho, agradezco mucho el guión de Salva porque al principio de cada escena transmite las sensaciones y intenta darte instrucciones de qué sensaciones daría él, y ha hecho el trabajo mucho más fácil. Y al final es eso, es conservar un poquito el trabajo de los tres anteriores a mí y que salga en el resultado final. Hay varias tabernas en la novela gráfica del cómic, dos en París y una en Luxor. Y ahí se puede ver mucho lo que dice Roger, ¿no? Es decir, no es lo mismo la ambientación de una taberna egipcia del siglo XIX llena de egipcios conspirando, que de repente una taberna o un bar en Francia con oficiales franceses perfectamente uniformados que están también hablando de sus cosas, ¿no? Esa diferencia, que yo la puedo transmitir en mis textos con mi escritura, era muy importante que la imagen lo recibiera y que la transmitiese al lector. Y desde ese punto de vista, desde luego, se ha conseguido. También son muy meritorias las escenas de batalla, donde se aprecia
pues ese momento dramático. No hemos querido exagerarlas, son escenas que tenían que estar, pero no se han exagerado. Y en cambio sí que se ha puesto énfasis, dándole una dimensión superior a los momentos que narrativamente en la novela eran importantes, como por ejemplo el momento en el que Napoleón decide tumbarse en el sarcófago vacío, que es el único mobiliario que existe dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Ese momento dramático en el que él está solo y decide meterse dentro del sarcófago, lo hemos subrayado con el desplegable, ¿no? Desplegable que hemos aprovechado para también dar la sensación de infinitud de los pasillos del monumento. Por lo tanto, el lector tiene que recorrer visualmente un número de centímetros dentro del papel que es inusual, pero que da también esa sensación de que estás recorriendo un obstáculo. Digamos que el enfrentamiento, la batalla más clara en toda la mitología egipcia entre el bien y el mal es la lucha de Horus y Set, que aparece representada en las paredes del templo de Fu en Egipto. Y a partir de esa representación nosotros hemos adaptado. Es decir, que evidentemente hay un referente que es un referente arqueológico egipcio. De fondo, como de música de fondo, está el texto de Plutarco de Isis y Osiris. Y hay una escena, por ejemplo, en la que se cuenta el mito de Isis y Osiris, que también es un proceso de transformación gráfico muy interesante, porque pasamos del 2D, de las dos dimensiones, lo que vemos representado en los papiros o en las paredes de los templos egipcios, a la tridimensionalidad, que es la que requiere nuestra aventura. Todo eso han sido, en fin, todo eso es el producto de discusiones y de horas de reflexión a ese respecto, ¿no? Ahora que lo veo ya terminado, me parece que hemos hecho un poco magia egipcia, ¿no? Casi alquimia, ¿no? Hemos transformado de una materia a otra, ¿no? De la letra a la imagen, y me resulta muy, muy gratificante verlo ya terminado.